¿Admitimos? Ahí admitimos a todos los participantes. Me dice la gente que no se puede entrar a la reunión. Yo entré, así que Sí. buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes a Hola. todos y a todas. Buenas Tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Sebastián? Ya reconozco las voces, aunque no Claro. vea las caras. Absolutamente. Bueno, voy a ir copiando. Buenas tardes. Buenas tardes Hola, a buenas todas y a tardes. todos. Voy a ir copiando el link para generar el certificado. En el chat van a encontrar el link para, ¿qué tal, Sonia? Para generar el certificado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Si el certificado lo reciben, puede ocurrir que no llegue en la bandeja de entrada, sino que esté en los no deseados. Por eso, por favor, se fijan cuando después se controlan, y cualquier cosa voy a dejar mi correo electrónico por si necesitan hacer alguna pregunta, si no lo recibieron o tienen alguna dificultad que no se emitió. Porque a veces cuando uno genera el formulario, puede ocurrir que haya algún inconveniente de escribir mal alguna letra, y bueno, ya después el certificado va a otro lado. Cuando nos digas, Martín, empezamos. Sí, me están pidiendo la contraseña para ingresar, porque dicen que no es la del flyer. ¿Entraron Sí, con otra bueno, yo contraseña? te la paso, Martín, acá, y la copias. ¿Entraron por otra que no es la del... ¿Vos, Sandra, entraste por la del flyer? Entré por el link directamente. Bien. Ahí que poner la la Entré copié, Martín, en el chat. Si no, claro, te pide el link de la Yo reunión. por el link también, porque Claro, lo pasaron en el grupo. Yo entré por el link. Sí, el link es más fácil siempre. La que está en el flyer es otra, Nancy. Bueno, esta es la que estaba en la generación del flyer. A ver, esperemos que ahí... Sí, lo que pasa es que está por el... a ver. Ahí están entrando personas. Sí, han tenido el... Ahí está. Uy, están todos, nadie puede entrar. Sí, Suele ahí está. pasar eso. Sí, Esta porque es la virtualidad, ¿no? sí, la del flyer es la otra. No verificamos el flyer y quedó la reunión pasada. Cuando hicieron el flyer, quedó la actividad de la semana anterior. Yo no la controlé. Claro, los que ingresaron con el link que les recordé, según lo que habíamos hecho originalmente. Ahí está, ahí estoy pasándola. Pero yo no controlé. Y ahí empieza la gente a poner que... A ver, esperemos un poquitito. Ahí me contaminaron el... Esperemos un segundito. Yo no miré el flyer. ¿Podemos interrumpir un poquito la grabación, Martín? Sí, ahí yo la corto. ¿La cortás vos? Buenas noches a todos los presentes y todas las estudiantes y los estudiantes. Es un placer estar nuevamente en este ciclo de charlas. En esta oportunidad vamos a
realizar una charla que está vinculada al abordaje de la escritura académica en el nivel superior. Antes de darle la palabra a nuestra invitada, la profesora Sandra Sánchez, voy a hacer un breve comentario sobre su trayectoria académica. Sandra Sánchez, profesora en Letras y magíster en Análisis del Discurso de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente de grado y posgrado de taller de lectura y escritura académica, semiología y análisis del discurso en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Artes y la Universidad Pedagógica y el Instituto de Enseñanza Superior Alicia Moró de Justo, entre otras instituciones. Publicó diversos trabajos de investigación y participó en congresos y jornadas con ponencias sobre análisis del discurso, semiótica y alfabetización académica. Es autora de varios materiales didácticos de uso obligatorio en diversas unidades académicas. Forma parte del proyecto de UBA, Ciencia y Técnica, llamado Letras, Imagen y Sonido, Convergencias y Divergencias en los medios y en los espacios urbanos, dirigido por el doctor José Luis Fernández, y el proyecto que dirige la doctora Mariana Di Stefano, denominado Escritura y Formación Profesional, los géneros de la crítica y la divulgación del arte. Muchas gracias por estar con nosotras y nosotros en esta charla, y te vamos a dar la palabra. Y a todos los presentes les pedimos que hagan silenciar sus micrófonos, y en el chat ahora le vamos a copiar para que puedan hacer su certificado virtual. Sandra, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias Nancy, muchas gracias Martín, muchas gracias a todos los estudiantes y las estudiantes que están presentes. Hablando con Nancy un poco, se me ocurrió, dado el tiempo, tenemos como todas las conferencias un tiempo limitado, exponer y abrir la conversación, especialmente, que es lo que más me interesa con ustedes, sobre un tema que abarca muchos aspectos que nos preocupan dentro de lo que es la escritura académica. Denme un segundo que cargamos el PowerPoint. ¿Qué es el problema de entender a la escritura como un proceso? Viejo concepto, muy querido por los docentes que nos dedicamos a la escritura académica, y que tiene su fundamento, ha sido trabajado por la doctora Elvira Arnoux, de la que soy discípula. Elvira Arnoux es quien trajo el análisis del discurso y la lectoescritura académica a la Argentina y después a toda Latinoamérica, dado que durante mucho tiempo no se trabajaba esta práctica, y ella la ligó desde los famosos talleres de lectura y escritura de semiología, y ahí comenzó una enorme formación docente de profesores y profesoras formados en lectoescritura académica, con el apoyo disciplinar del análisis del discurso. En general, cuando hacemos trabajos, uno de los problemas que siempre nos enfrentamos con las preguntas en el aula es si les resulta difícil escribir académicamente, qué significa escribir bien, entre comillas, y quiénes escriben bien. El problema que vemos es que estas respuestas están fundadas en general en representaciones sociales, pero que son ideas falsas o son mitos acerca de qué es esto de escribir bien académicamente. Entonces, algunos de los alumnos y alumnas que han participado en nuestros proyectos como sujetos de encuesta, suelen decir: escritor se nace, hay quienes tienen facilidad y escriben espontáneamente y con agilidad cuando les llega la inspiración, escribe bien quien escribe rápido y casi no necesita corregir ni escribir su texto, escribir bien es no tener ninguna falta de ortografía, escribir bien es usar palabras técnicas y oraciones extensas,
cada vez se escribe menos y peor, la escritura pierde importancia frente a la imagen, y algunas otras que podemos sumar son, se escriben muchos WhatsApp y por eso escribimos mal. El asunto focal es que estas ideas están muy extendidas, pero son falsas, es decir, aquellos que nos dedicamos a la investigación en lectoescritura académica, nos dedicamos a observar el fenómeno y nos damos cuenta de que esto no es así. Y el asunto donde debemos poner el foco es que la escritura es un proceso complejo que involucra acciones y distintos aspectos y que además es una técnica, de modo que se puede enseñar y se puede aprender sin ningún tipo de don ni de aspecto mítico en medio. No tenemos la iluminación de ninguna musa, ni venimos con alguna condición que nos haga ser mejores escritores, escritoras que otra persona. Dentro de este proceso se pueden observar que hay, por un lado, motivaciones y emociones, es decir, hay un manejo de la predisposición, hay creencias y emociones que se ponen en juego, y también un cálculo de costo-beneficio. En el proceso cognitivo siempre tenemos en cuenta 3 aspectos que son focales para todo tipo de escritura, pero especialmente para la escritura académica o para la escritura que llamamos profesional, que es el proceso de planificación, la puesta en texto y el proceso de revisión. De modo tal que si tenemos que llegar a una especie de conclusión, deberíamos pensar que escribir bien implicaría planificar, que es donde ponemos más el acento los investigadores, redactar y finalmente revisar el escrito. La planificación tiene un primer aspecto que se suele perder de vista, que es analizar la consigna o analizar el trabajo que se nos está solicitando, en el caso de que no hubiera una consigna. Pero también tener en cuenta algo que se pierde, que es lo que yo he denominado constantemente lectura para escritura. Recuerden que en los estudios superiores, todo aquello que leemos tiene como finalidad escribir, y esto a veces se nos pierde de vista. Leemos para el parcial, leemos para elaborar un resumen, leemos para una guía de preguntas, leemos para un texto pequeño como un ensayo, leemos. Fíjense que todo aquello que leemos terminará en escritura. De modo que debemos tomar conciencia de cómo leer para escribir, es decir, relacionar de forma constante la estrategia lectora con la práctica escrituraria. Pero también se nos pierde de vista pensar en modelos genéricos. Entonces a menudo se nos pide un ensayo. Entonces, bueno, me siento a escribir un ensayo. Ahí es nuestra tarea pensar, buscar modelos. Es decir, el modelo actúa dándonos las reglas. Pero también recurrir a los saberes previos. Una pregunta que a menudo no nos hacemos es, ¿qué sé yo de esto? Y ahí viene todo el trabajo que se ha hecho en la primaria y en educación media, dado que a menudo también los estudiantes y las estudiantes de superior se sientan frente a la tarea lectora o escrituraria de forma virgen. Soy absolutamente virgen en este aspecto, no he leído nunca nada parecido a esto, no he escrito nunca nada parecido a esto, y olvidamos los saberes previos, de modo que también en la etapa de planificación hay un momento en el que debemos traer todo lo que sabemos sobre determinado tema y lo que sabemos sobre aquello que es el género que tenemos que escribir, un informe, un parcial, una guía de preguntas, o sea, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo he resuelto? La situación comunicativa que debemos tener en cuenta dentro de la planificación es dónde está inserto ese texto que vamos a poner a circular.
O sea, siempre en nuestro caso son géneros de circulación académica. Pero esa situación cambia si es una situación de evaluación, si es un informe, etcétera, etcétera, si es un resumen propio. De modo que ahí viene el otro paso, que es seleccionar aquello que es relevante para esa situación y para ese género discursivo en especial, ¿no? A menudo no seleccionamos lo que es pertinente, sino que hacemos una selección mucho más grande. Bien, luego se debe descartar. Un famoso teórico de la escritura, Daniel Casaní, dice podar lo irrelevante, ¿no? O sea, podemos seleccionar más información, pero luego la deberíamos podar. Y por último, obviamente, la organización de nuestras ideas, que es un punto también focal de aquello que queremos hacer. De modo que si vamos a pasar ahora a la puesta en texto, es decir, yo les estaba comentando que saber escribir implica planificar, ahí tenemos la planificación, y saber escribir implica redactar, ahí tenemos la redacción, que es lo que denominamos puesta en texto. Debemos ahora pensar en cómo seleccionar, jerarquizar y ordenar la información que hemos tomado. Entonces, es decir, nosotros hacemos una buena lectura para escritura, tenemos en cuenta el género discursivo que tenemos que escribir. El asunto ahora es seleccionar un eje temático, y ahí viene el verdadero recorte con preguntas del tipo de ¿a qué se refiere mi texto? Y acá lo tenemos que ligar con la consigna. Jerarquizar esa información, toda la información no es igual, de modo tal que, por ejemplo, en un texto argumentativo, buscaremos una orientación argumentativa. Eso hará que jerarquicemos la información que tenemos que poner en texto. Y por último, el orden. El orden se relaciona con la progresión temática. Ahora el texto dice esto, ahora esto, ahora esto, y hace que avance, hay una progresión. Si el texto acumula párrafos sin sentido, queda dando vueltas sobre sí mismo y nunca hay una progresión temática. Es decir, parecería como que el texto se mueve, el texto avanza como si paseara, un paso, un paso, un paso, un paso, y no queda dando vueltas sobre sí mismo. Pero además, al redactar debemos tener en cuenta la estructura genérica para la distribución de la información, es decir, cómo se arma una respuesta de parcial, que se parece mucho a un texto. Es decir, la respuesta de parcial, que en un caso extenso puede tener 3 lindos parrafitos, tendrá un párrafo temático de apertura, un párrafo bien nutritivo, en donde a menudo se incluye la definición, y un párrafo de cierre. Tiene la misma estructura que un texto. Entonces, la pregunta es, ¿qué debo incluir en la introducción? ¿Qué debo incluir en un buen desarrollo? ¿Y qué debo incluir en un buen cierre? Es decir, buscar un porcentaje. Yo a menudo les digo a mis alumnos en un informe, es decir, en un texto expositivo o en un texto argumentativo, hay una introducción, una presentación, un desarrollo y un cierre que tienen un porcentaje, una extensión. Es decir, si el desarrollo es un 70%, la introducción es un 20% y la conclusión es un 10%. Es decir, fíjense cómo distribuimos la información, como si tuviera lugares. Es decir, recuerden que en el ámbito académico no sorprendemos a nuestro lector, sino que lo guiamos. Les damos todas las pautas, todas las pistas para guiarlos. Y ahí aparece el asuntito este de la parrafación, que a menudo se vuelve el texto incoherente si lo transformamos en un listado de oraciones sueltas. Es decir, tac, 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 tac. El problema de la parrafación, es decir, de escribir con un listado de oraciones sueltas, es que esa idea no termina. El párrafo tiene una función, tiene una extensión, tiene una estructura y tiene una función.
tiene una ubicación. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo este párrafo acá? ¿No? Le tenemos que preguntar, ¿y vos qué estás haciendo acá, en este lugar? El párrafo nos va a mirar y va a decir, no tengo la menor idea de qué estoy haciendo acá. Bueno, tal vez tenía que ser un párrafo de introducción, tal vez tenía que ser un párrafo de recapitulación, tal vez tenía que ser un párrafo de ejemplificación. Si no le damos una función, el párrafo no sabrá qué está haciendo ahí. No tendrá un propósito. Haciendo un poco una broma. Y en el caso de dejar oraciones sueltas, son ideas inconclusas, de modo que a menudo confundiremos a nuestro lector, a nuestra lectora. Y acá hacemos un parate para irnos levemente a otro tema, que es, recuerden que dentro del problema de la escritura, y no solo la académica, el asunto es tener en cuenta que la mayor parte de los fenómenos que estamos viendo, por ejemplo acá, y que ustedes ya conocen, son fenómenos semánticos. Y si tenemos algún inconveniente con fenómenos semánticos, se afecta el sentido. Y tendrá el docente la potestad de poner, no se entiende, no entiendo tu respuesta. Y es verdad, ¿m? Es decir, estamos afectando el aspecto semántico del texto. Entonces el texto no tendrá éxito comunicativo. Por supuesto debemos utilizar conectores, marcadores discursivos que relacionarán las ideas. Y por último, que parece menos importante y parece breve, la revisión. Pero la revisión debe ser hecha por etapas y también con una finalidad. Es decir, a menudo se termina el texto, se cierra y se envía o se le entrega al docente en el aula. Y ahí hay un aspecto que tenemos que tener en cuenta, que es la revisión de nuestro texto, a ver si todos aquellos aspectos que planifiqué se cumplieron para alcanzar esto que decíamos recién, que es el éxito comunicativo. De modo que si tuviéramos que resumir esta parte más extensa, que es la puesta en texto, deberíamos pensar en atender al ámbito de circulación. Nuestros textos circulan por el ámbito académico, tienen un ámbito de circulación muy restringido, con características muy específicas. Tenemos que pensar en la relación entre los hablantes, cosa que se tiene en cuenta poco, es decir, a menudo, académicamente, no se piensa en el lector, no se lo tiene en cuenta. Debemos construir una idea del lector, al que en general en análisis del discurso llamamos enunciatario, darle determinadas características para lograr el éxito comunicativo. Recuerden que no escribimos para nosotros, para nosotras. Si la situación comunicativa es oral o escrita, si bien en el ámbito académico toda oralidad es oralidad secundaria, debemos tener en cuenta las diferencias entre estos dos registros, si estamos en un examen final oral o si estamos en un examen final escrito. El género discursivo, las diferencias entre un examen parcial, un examen final, un resumen, una guía de preguntas, un informe de lectura, un ensayo artístico, un ensayo académico, una monografía, una tesis. Es decir, fíjense que cada género discursivo tiene características que los diferencian y a las que tenemos que atender para no fracasar. Por supuesto, también debemos pensar en las secuencias discursivas predominantes, es decir, tengo que narrar, tengo que exponer, tengo que explicar, tengo que argumentar, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, ahí veré qué secuencia discursiva puedo utilizar y cuál no. Pero también hay algo en lo que debemos pensar, que a menudo se nos olvida, que es el campo disciplinar. O sea, ¿cuál es el tecnolecto de esta materia que es antropología? ¿Cuál es el tecnolecto de esta materia que es historia del arte? Entonces, fíjense que no podemos responder todos los parciales ni todos los textos como la misma materia. Entonces, ahí también hay una diferenciación del campo disciplinar en el que tenemos que poner el ojo, ¿no? Para ver cuál es el tecnolecto a utilizar. Y por último, por supuesto, el registro adecuado. Es cierto que en los exámenes
finales orales, tenemos la posibilidad de mechar el registro coloquial familiar, pero al exponer el registro tiene que volver a lo formal y técnico. Si tomamos una consigna cualquiera, yo hace poco, al comienzo del cuatrimestre, les pedí a un grupo de taller que escriba una presentación. Fíjense que en la consigna está incluido el género discursivo que solicité. Una presentación personal, de modo que ahí está marcado el estilo, para sus compañeros de asignatura y su docente. Está el ámbito de circulación y la relación entre los hablantes, cuyo tópico sea uno de los siguientes. Les señalé el tema y les puse una restricción temática y también una extensión máxima, donde había una restricción de extensión. Entonces, fíjense, toda consigna nos da una enorme cantidad de información que a menudo pasamos por alto, ¿no? Entonces, tengo que escribir una presentación. ¡Ay, qué es una presentación! ¡Ay, para qué! O sea, fíjense cómo si analizamos una consigna muy simple, tenemos una enorme cantidad de información que nos permite planificar el texto. Por supuesto, hay consignas que son mucho más complejas, nos dan más información. Las consignas breves nos dan la información necesaria. En general, una buena consigna tiene un tema y un comando. Es decir, el tema siempre está presente en la consigna. Y el comando, es decir, aquello que debo hacer para satisfacer esa consigna, también siempre está presente. Ocurre que leemos a menudo las consignas con mucha rapidez sin analizarlas. Y la consigna es un instrumento que se debe analizar. Debemos pensar lo que la consigna me dicta. Y toda esa información está ahí. Esta actividad, que tenía un proceso, una clase de inicio, tenía, por supuesto, como todas las consignas que se construyen, un objetivo, ¿no? Que nos conociéramos, que pudiéramos constituirnos como grupo de trabajo, especialmente en la virtualidad. El alumnado leía cada presentación entre sí, era una presentación temática. No había rasgos personales, es decir, no, yo de chica, mi mamá, no aparecía eso. Y también que produjeran un primer texto en el que avanzáramos diferenciando momentos y operaciones propias del proceso complejo que supone comunicar por escrito. Dado que, si miran la consigna, fíjense que debían hacer una reflexión acerca de ejes temáticos, debían elegir un eje temático, de modo que eso nos daba esta posibilidad. Bien. Fue interesante la consigna, dado que arrojó muchas informaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, trataban de ver cómo organizar la información que tenían que dar, tenían que presentarse a la materia, al taller, y tenían que presentarse a la docente. Entonces muchos buscaban el tono, ¿en qué tono presentarme? ¿No? Entonces ahí trabajamos el género presentación, y nos preguntábamos en cuántas situaciones comunicativas nos presentamos, ¿no? Y una muy simpática me decía, bueno, a mí hace poco me presentaron un muchacho. Y yo me reía, es una presentación. Bueno, ¿cuáles son las características de esa presentación? ¿No? Y cómo vinculamos las elecciones de información relevantes para este género discursivo. Y es curioso que nadie en el aula presentó aspectos privados, ni aspectos íntimos, ni dijo cómo era su apariencia, ¿no? Es decir, fíjense cómo tomamos aquello que es relevante para esta consigna que tenía todas esas restricciones. Y también, por supuesto, se pensaba, ¿no?, en el propósito ligado a quienes iban a leer esa presentación. El uso del nosotros tiene que ver con que yo hice mi propia presentación. Entonces yo, cuando trabajamos en el foro, cada uno subió su presentación, yo subí también mi presentación.
Estas actividades a los docentes de lectoescritura académica nos permiten observar cuáles son las operaciones que no son nunca casuales, que un escritor experto, este concepto surge de Daniel Casaní, realiza para garantizar la eficacia de su escrito, es decir, lograr el propósito comunicativo. Y siempre llegamos a la conclusión que los saberes lectores y escriturarios están presentes. La tarea del docente de lectoescritura académica es evidenciarlos y sistematizarlos. ¿Qué significa esto? Significa que en el ámbito superior, alumnos y alumnas tienen una enorme cantidad de saberes lectores y escriturarios que no ponen en juego. Si hacemos este tipo de tareas iniciales casi juguetonas, se ponen en evidencia que alumnos y alumnas seleccionan la información, tienen en cuenta el ámbito de circulación, la relación entre los hablantes, el género discursivo y producen textos con mucha eficiencia. Será tarea luego del docente tomar estas estrategias tal vez no evidenciadas por estudiantes y blanquearlas, y sistematizarlas, de modo tal que a lo largo de la carrera siempre necesitamos escribir textos a menudo muy complejos. Las monografías, el ensayo académico es un texto muy complejo. Nunca se escribe de un tirón. Siempre tenemos que realizar una serie de operaciones, como las que hemos visto, y que a menudo no se tienen en cuenta en las instancias de escolaridad anteriores, pero que sí se van recogiendo en la experiencia de años y años y años de resolver distintas tareas a lo largo de la vida escolar. Por eso, cuando vamos a hacer la famosa puesta en texto, tenemos una enorme cantidad de decisiones que tomar. El asunto es escribir escribiendo. ¿Qué significa esto? Escribir escribiendo implica hacer consciente el proceso escriturario. Los alumnos y las alumnas saben muchísimas cosas, muchísimas cosas. El asunto es que al momento de sentarse a escribir las dejan de lado. No hacen consciente el proceso de escritura. Entonces parece que no sé escribir un ensayo, no sé escribir una monografía, no sé cómo se escribe un parcial, cosa que no es cierta. Se pone en evidencia en este tipo de tareas. Estas decisiones que toma el escritor en el momento de la textualización siempre están relacionadas con sostener la coherencia del texto. Y son muchísimas como las acabamos de ver. Fíjense que sostenemos el tema, atendemos a la superestructura, aseguramos que la información del texto avance, incluimos enunciados ajenos, es decir, citamos, distribuimos la información, conectamos datos, seleccionamos el léxico, etcétera, etcétera. Lo que siempre debemos tener en cuenta y no olvidar es que todo lo que hacemos por sostener la coherencia de este texto, es decir, esta serie de movimientos previos en la puesta de texto y los finales con la revisión, es tener en cuenta a nuestro lector, guiarlo en la lectura, ayudarlo a seguir el hilo del discurso y, por supuesto, lo más importante, no perder a este sujeto discursivo como lector. Bueno, muchas gracias, espero sus preguntas. Gracias, Sandra. Vamos a dejar de compartir pantalla para que puedan habilitar los micrófonos y vayan preguntando o escribiendo en el chat sus preguntas. Así que si quieren levantar la mano o
quizás Claudia quiere tomar, Claudia Ortiz, nuestra profesora de prácticas prácticas de lenguaje y también de la enseñanza de la lengua en la carrera de psicopedagogía, puede abrir las preguntas. Sí. Bueno, Sandra. ¿Qué tal, Claudia? Encantada. Muy bien, lo mismo por mí. Hay algo muy interesante que apunté aquí, que es esto de que los saberes lectores están presentes, que solo deben ser evidenciados y sistematizados. A nosotros nos pasa mucho desde nuestro lugar, es en ese tratar de que acompañar en ese proceso de que aprender a escribir se aprende escribiendo. Muchas veces, tanto en la escuela secundaria como en la primaria, nos olvidamos de nuestro rol fundamental como modelos lingüísticos, enseñar a escribir en esa. Y me pareció muy interesante que muchas veces no tenemos en cuenta lo que dijiste, acerca de que esos saberes están y que el docente lo que hace es acompañar a descubrirlos y a ponerlos en evidencia. Exactamente, Claudia. Es a menudo el problema. Yo creo que hay un tema, voy a meter un tema álgido, que es la autoridad docente en el aula, ¿no? Entonces, vos escribís mal, vos no sabés, esto no está bien, a vos no te sale. Entonces, hay un discurso que aún no se termina de erradicar, del está mal lo que hace determinado alumno o alumna. Eso va socavando cierta parte del escritor. Al no incentivar la escritura y al poner modelos rígidos, esto se hace únicamente de esta manera, tenemos luego alumnos que llegan a la universidad y a los estudios superiores muy golpeados. Yo no sé escribir, yo no sé responder un parcial, yo no sé. Cuando le empezamos a mostrar que sí saben, que tienen muchísimo conocimiento, que saben prácticamente todo y que somos apenas una guía, que los tomamos de la mano y decimos, mira, ¿ves? Acá vos sabías esto, acá sabes aquello, acá sabes. Hacen esto, yo siempre uso esta frase, este juego de escribir escribiendo, que es hacer consciente el proceso de la escritura. La escritura es una técnica, la escritura es un proceso que debemos recorrer. Por supuesto, no nos sentamos y abrimos un documento de Word y escribimos, es decir, yo me la paso escribiendo, me la paso yendo a congresos y presentando artículos científicos, y no es que, abro un Word y empiezo a escribir un artículo, un abstract de un artículo científico, eso no lo hace nadie. Entonces, eso también les sorprende. Yo suelo mostrarles mis resúmenes o mis trabajos de preparación de clase y les muestro mi cuaderno y les digo, miren todo lo que me llevó poder escribir esto, y armar las consignas y los trabajos para ustedes, tachados, flechas, hasta las que consignas se escriben una y otra vez. Las consignas las escribimos, nosotros tenemos una idea, a ver, me gustaría hacer tal cosa porque eso hace tal cosa, y tenemos todo. Pero después el armado de la consigna, que por ahí son 2 renglones, nos lleva muchísimo tiempo. Entonces también esta cosa de tomar conciencia. Yo siempre hago juegos, ¿no?, distintos para llegar después a cosas horribles como el ensayo académico, y se sorprenden de todo lo que saben, ¿no? Cómo iniciar una investigación. Por ejemplo, ¿cómo se hace una investigación? No, ¿cómo vamos a hacer una investigación? ¿Cómo vamos a hacer? Y es guiarlo al alumno, a la alumna, es como decís vos, Claudia, con mucha razón, es muy importante. Es muy importante. Sí. Somos tutores Sandra, tenemos acá en el barro, trabajando en el barro, con la escritura, un proceso, ahí estamos, todos juntos. Gracias, Sandra. No, Claudia, por favor. Sandra, tenemos una pregunta de un estudiante. Sebastián, habilita tu micrófono. Hola, Gracias, ¿qué tal? Claudia. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Sí, nosotros somos estudiantes del 186
Y yo le quería pedir un consejo. Nosotros tenemos muchos trabajos que son grupales, casi todos en general, trabajos prácticos en de distintas especificaciones, ya sea de matemática, de pedagogía, de didáctica, pero pasa esto de que más allá de que todos, dentro de todo, tenemos una misma idea de las consignas, de las estructuras de los trabajos, a la hora de volcarlo, todos nos expresamos de manera diferente. Y como decía, no es que haya una manera mejor que la otra, pero el texto tiene que ser coherente, porque si no queda como pegar como cortar piezas de un diario y pegarlas. Entonces, ¿cómo se puede hacer para evitar eso? Que no parezca como un pegote de distintas formas de escritura y que todo el texto tenga una coherencia sin que tenga que haber una revisión final Muy bien. y termine siendo el trabajo, la redacción final termine siendo con Se las entiende, palabras se de uno entiende. solo. Sí, sí. A ver, vos estás hablando de lo que se llama escritura colaborativa. La escritura colaborativa tiene está atravesada por una característica que es la negociación. Para hacer escritura colaborativa, primero hay que sentarse a negociar. Es decir, producir borradores individuales no surte efecto, sino que lo que realmente se debe hacer es negociar, ¿no? Por eso la tarea de la escritura colaborativa es tan compleja, ¿no? Entonces hay que sentarse a negociar. Y la otra es, no es posible escribir un texto entre 3 o 4 personas, dado que cada sujeto tiene un estilo. Es decir, la noción de estilo, deben haber tal vez escuchado hablar, seguramente por Claudia, de un teórico ruso llamado Mikhail Bakhtin, que es quien inicia la tarea con los géneros discursivos. Cuando Mikhail Bakhtin piensa la noción de género discursivo, uno de los momentos, lo llama él, que define, es el estilo. Y el problema estilístico, que lo termina desarrollando el gran Oscar Steinberg, el gran semiótico argentino, es que hay un estilo de época, es decir, yo no podría haber dado clase así en el siglo XVIII, bueno, no hubiera podido dar clase porque soy mujer, no hubiera podido dar clase así en el siglo XVIII, es decir, tienen un estilo de época, tienen un estilo genérico, esto es una conferencia, tiene un estilo, yo no puedo hablar como si hablara con mi hija adolescente. Y por último, hay un aspecto estilístico que es el del productor textual, ¿no? Cómo escribe Sandra Sánchez, cómo escribe la profesora Claudia Ortiz, cómo escribe la doctora Nancy Ross, etcétera, etcétera. Es decir, fíjate que ahí tenés el estilo individual. De modo tal que no podemos escribir un texto como si fuera cadáver exquisito, tomando un párrafo cada alumno. De modo tal que, Sebastián, cuando tengas estas tareas, negocien quién va a hacer qué, pero el último vistazo y armado lo tiene que hacer un sujeto, porque para construir un enunciador debe haber un sujeto empírico que tome la posta y que le dé un estilo unificado, que es en general lo que hacen los correctores, ¿no? Yo en mi juventud trabajé de correctora, y los correctores hacemos eso, unificar el estilo, ¿eh? Entonces eso podría ser una forma de allanar tu camino. Pero nunca creas que vas a poder escribir un texto de a pedacitos, como me planteabas. ¿Mm? Claro, y le hago una pregunta con eso. Sí. Porque generalmente sí, termina pasando de que, bueno, capaz somos 5 o 6 en un grupo y, bueno, más por condiciones tecnológicas que por otro tema, terminamos capaz volcando al final en el trabajo. Pero el tema es de que uno cuando escribe, al menos yo siento que le saco la oportunidad al otro de poder desarrollar todo esto que tiene en la escritura. Eso es Entonces, negociación, no sé Sebastián, eso forma parte de la negociación, es decir, si alguien escribe mejor en el grupo, comúnmente es el que lleva la batuta. El asunto es negociar, ¿no? Entonces, puede una persona con menos experiencia escrituraria
encargarse de los borradores y de la primera puesta en texto, y luego el que tiene más experiencia escrituraria, darle el último golpe de horno. Porque ahí el otro va a poder desarrollar también la práctica y va a poder trabajar. Entonces no es que lo vas a dejar afuera, sino que... y también el asunto de estar siempre todos en el proceso, estar presentes en el proceso. Ok, gracias. Gracias, Sebastián. Ahora le vamos a dar la palabra a Lorena y de paso te pido, Lorena, que recojas, hay 2 preguntas. Y esto nos da pie también, mientras Lorena habilita el micrófono, que tenemos así como una necesidad de abrir la posibilidad a dialogar sobre lo que es el trabajo colaborativo, que es muy diferente al trabajo en equipo. Sí. Porque la palabra colaborativa, la tarea colaborativa requiere de la negociación y de un trabajo más horizontal que vertical. E individual. Entonces ahí nos abre la posibilidad de decir, bueno, no nos alcanza solamente con estos diálogos sobre la escritura, sobre la oralidad, sino que tenemos que incorporar también algunas charlas que tengan que ver con lo colaborativo para ver cómo nosotros negociamos en esos grupos, porque trabajar colaborativamente es algo que tiene un recorrido más corto que el trabajo en equipo. Claro, sí, sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. ¿Lorena? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Lorena. Hola. Como alumna de la Tecnicatura Superior en Psicopedagogía, en primera instancia quería aprovechar este espacio para agradecer y saludar a la profesora en letra Sandra Sánchez, que nos dio este espacio y esta oportunidad de poder compartir con nosotros los conocimientos, las experiencias, las cuales van a ser y serán sumamente enriquecedoras para nuestro quehacer. Las preguntas, tenemos una pregunta acá de Noemí Rosas, que dice, ¿por qué cuesta volcar al papel lo que estoy pensando? La consigna. Bien. Tendríamos que hablar bien con la alumna para ver exactamente qué le ocurre. En general es por falta de planificación, porque la primera puesta en texto es selección. Hay algo que es espantoso, y es que ningún texto es la versión final. Claro. Yo siempre me recuerda a Sábato, Claudia, vos lo debes saber bien, Claudia debe saber que Sábato era pirómano, y tenía una obsesión con la corrección, ¿no? como muchos de nosotros. Y cuando estaba versionando, recuerden esto de nunca hay una última versión, siempre hay una versión posible más. Entonces la reescritura, cada versión lo volvía loco porque volvía a encontrar una posibilidad de versionar. Y finalmente en la casa de Santos Lugares, en el fondo, armaba una hoguera y quemaba todo. Imaginen las cosas que debe haber quemado Sábato, ¿no? Pero esto que nos aterroriza, lo que nos hemos perdido, esto que nos aterroriza a muchos que escribimos, es la noción de que nunca hay una versión final, siempre hay una versión más posible. Pero esta primera parte, Lorena, que planteaba la alumna, tiene que ver con cómo nos organizamos. Si hay una buena planificación previa, hay un buen desarrollo de la textualidad. El problema es querer poner en texto sin planificar. El problema básico, yo por lo menos en los años de docencia y lo que he estudiado, le pongo mucho la mirada a la planificación. La planificación es un momento muy complejo y a menudo se pasa por alto, y sobre todo no leer leyendo, ya que escribimos escribiendo, no leer leyendo, es decir, no tomar conciencia de que la lectura es para escritura. Es decir, leemos ligeramente sin hacer consciente esa lectura. Por ejemplo, si leemos un texto teórico que sabemos que va a terminar en el parcial, lectura para escritura del parcial, debemos buscar definiciones. Debemos buscar
¿Cuál es el aporte teórico de ese autor o de esa autora? ¿Cuál es el marco teórico en el que se basó? ¿A qué escuela pertenece? ¿Con qué se puede relacionar? Porque eso es lo que después el profesor y la profesora nos va a preguntar. Establezco una relación. Entonces, si al leer no estoy en el texto buscando, tampoco lo voy a poder hacer en la textualidad, ¿no? Y acá recuerden también una cosa espantosa de la lectoescritura académica, que es, hay 3 lecturas. Hay una primera lectura literal, es decir, como salgo al campo de juego y hago el reconocimiento de la cancha, paseo. Una segunda lectura indicial en la que busco, soy como un detective, estoy buscando. ¿Dónde está la definición? ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde está? Busco, marco el texto, escriban los textos, márquenlos, subrayen. Y por último, una lectura crítica o evaluativa. Esta teoría se relaciona con esto lo retoma fulano, esto lo vi en otra materia, esto no me gusta, no me parece que ha hecho un impacto dentro de tal disciplina. Entonces, fíjense que todo texto bien leído es un texto leído como mínimo 3 veces. Como mínimo. Acá y eso tenemos... nos prepara para la escritura. Claro, claro. Acá, profe, tenemos otra pregunta que se pone en duda y se cuestiona, ¿no? Dice, la enuncia Verónica Chiapero, dice, ¿la tecnología está afectando la escritura y la lectura? Supongo por estos temas Es un poco general la pregunta, no sé bien a qué apuntará la pregunta. Yo soy una cultora de la tecnología, mi culto es Internet, o sea, mi Dios es Internet, le rezo todos los días, al celular, a la computadora, a Internet, a las redes, a las plataformas, así que no sé muy bien cómo contestar la pregunta, porque soy una maniática obsesiva de todo lo que tiene que ver con la tecnología, así que no sé bien a dónde va la pregunta. Por ahí si me puede especificar un poquitín, pero yo estoy absolutamente a favor de todo. ¿Me escucha? Sí, hola Verónica, ¿cómo estás? Mi pregunta fue más al tema de que, con el tema de la virtualidad, yo hablaba, de la tecnología, hablaba de ejemplo el corrector, que lo nombró usted. Muchas veces lo he visto que simplifican palabras como el por qué. ¿Qué ponen? XD. XP, perdón. Como que no se escribe, no se está escribiendo, al menos la generación chica, no se está escribiendo como se debería. Bien. A ver, el asunto ahí es que si escribimos un WhatsApp con abreviaturas o con un registro familiar, informal o con un registro vulgar, está muy bien. Si escribimos un comentario en las redes, en Twitter, abreviando, utilizando frases típicas de esa red, está muy bien. Si entro en un foro de deportes y me insulto con otro fanático, está muy bien, porque tanto la lectura como la escritura tienen ámbitos de circulación, de modo tal que al enfrentarnos a una situación comunicativa, construimos un enunciador diferente para cada situación comunicativa. Recién yo les decía, si yo tengo que hacer un reclamo a la empresa Claro, no utilizo este sujeto discursivo. Si llamo a mi gatita, tengo una gatita cachorrita que encontré, no hablo con este sujeto discursivo. Si doy clase con alumnos de diseño, no construyo este mismo sujeto discursivo que si tengo que dar un seminario entre profesores. Es decir, cada situación comunicativa nos plantea una enorme cantidad de características que debemos tener en cuenta para tener éxito comunicativo. De modo tal que de ninguna manera impacta nuestro desarrollo en las redes, ni en un WhatsApp, ni en un grupo, sino que lo que debemos enseñar a estudiantes es el registro depende de la situación comunicativa y de la relación entre los hablantes. Yo no tengo ningún nivel de confianza con Nancy, de modo tal que no me dirijo a ella como si fuera una persona de mi confianza, sino con el respeto de una colega. Cuando me presentaron recién a Claudia,
me relaciono con ella como una colega. Ahora, si Nancy, Claudia y yo nos hacemos amigas, tendremos un registro completamente diferente, y es que nos escribiremos WhatsApp de cualquier forma. Y yo puedo poner la B corta o la B larga que están al lado, como me pasa con mis amigas, y Nancy no va a decir nada porque sabe que metí el dedito. Pero el problema es el ámbito de circulación. No se escribe un parcial, que es un género de circulación académica, como le escribo un WhatsApp a mi mejor amiga. ¿Mm? Bien, no sé si... Quería aprovechar, Sí. si no es mucho atrevimiento, si nos podías facilitar el Power, porque Sí, ¿cómo hay no? mucha información que nos vendría bárbaro revisar. Yo lo mando, se lo mando a Nancy, se lo mando por mail a Nancy después. ¿Te parece? No, por favor, Lorena, con muchísimo gusto. Es un tema muy amplio y muy complejo. Hay una pregunta de Vanessa Corel del Instituto 200 de Villa Gesell, de la carrera de Trabajo Social, y ella consulta con respecto a cómo puede trabajar con seguridad a la hora de redactar, porque eso le cuesta generalmente y tiene fallas en algún punto. Si hay algún ejercicio. Hay otra pregunta también, si hay alguna estrategia que se puede implementar para mejorar la escritura cuando es académica. Pero eso es que tenemos que hacer un taller de 80 horas. Pero bueno, la quise socializar por el hecho de que es una pregunta que... A ver, Nancy, si piensan en el proceso, ahora vamos a la cuestión de seguridad, si piensan en el proceso de la escritura, este proceso se lleva a cabo tanto para la escritura literaria como para la escritura profesional, como para la escritura en el ámbito académico. Es decir, deben planificar, según los pasos que estuvimos viendo, deben hacer una primera puesta en texto y luego deben leer, corregir, bla, 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 bla. Sin los pasos no hay una buena escritura académica. Eso en principio. Respecto de la seguridad, hay una autora en la década del 80, Caterine Quebrat-Orecchioni, ella agrega al famoso circuito de la comunicación de Jacobson algo, un concepto, una noción que son las determinaciones PSI, PSI, las determinaciones PSI. Y explica, aunque no las aclara mucho, vino hace mucho al Instituto de Lingüística, y en esa conferencia ella nos explicaba que entendía las determinaciones PSI como todo aquello que le pasa al sujeto cuando está produciendo un enunciado o cuando lo está recibiendo. ¿Qué significa esto? Significa cómo produzco oralmente o por escrito cualquier cosa, cómo recibo oralmente o por escrito cualquier cosa, si me duele la cabeza, si se me murió mi mascota, si estoy enamorada, si tengo mucha hambre, si estoy con mucha rabia porque se me rompió el auto, si conseguí un trabajo fabuloso. Las determinaciones sí se ligan con esos estados. Nunca producimos ni recibimos los enunciados de la misma forma. Por eso a veces me cuesta mucho leer y a veces no me cuesta nada. Porque ¿qué nos pasa con el alumnado adolescente? ¿Qué nos pasa cuando tenemos los de 14, 15 años? Brr, brr, la hormona al palo. Me miro, me mira, me enamoro, me voy a morir porque me dejó profesora, me muero, nunca más me voy a enamorar. Entonces es muy difícil también trabajar con ese sujeto. Eso por un lado. Respecto de la confianza frente a la escritura, la confianza la da el prepararse, el saber del tema. Recuerden que para hacer un muy buen escrito no podemos dejar de lado el saber. Tenemos que saber y tenemos que saber distribuir esa información, ¿no? Entonces, muchas veces estas cuestiones de seguridad tienen que ver con he leído poco, no he leído mucho, no me he preparado.
Y la otra es el famoso entrenamiento. Miren, si escriben poco, porque hay materias en las que se escribe poco, eso es lógico, hay materias que son muy prácticas, si escribimos poco, busquen la forma de armar preguntas para escribir, para responder, o armarse preguntas para oralizar. Hoy todo el mundo tiene un micrófono, todos nos podemos grabar, ¿no? Grabarse es fenomenal y escucharse. Al principio nos asustamos un poco, pero grabarse, por ejemplo, es fenomenal para corregirnos, ¿no? Los docentes, los psicopedagogos y psicopedagogas necesitan mucho la oralidad profesional. Entonces, grabarse es muy importante. Bueno, Sandra, vamos a cerrar esta charla. Quiero dar las gracias. Para nosotros es una oportunidad única poder dialogar entre todos, porque acá convergen estudiantes de psicopedagogía, que su fuerte son los informes, estudiantes de la carrera de acompañamiento terapéutico, que también tienen que hacer informes porque son estudiantes de nivel superior, estudiantes de la carrera de seguridad e higiene en el trabajo, porque también hacen informe, estudiantes de la carrera de profesorado de nivel secundario, que también tienen que trabajar la escritura, porque son estudiantes de profesorado de matemática, pero en matemáticas se trabaja la escritura como parte de la clase de matemática, y estudiantes de la carrera de trabajador social que también hacen informes. O sea que acá convergen estudiantes con muchas necesidades. Pero algo que rescatamos es, todo tiene una planificación. Tu charla fue planificada y nos dejaste, como para cerrar, algo que me parece muy interesante, los borradores. Algo que cuesta mucho en la escuela secundaria, pero que en el nivel superior es altamente necesario. La última versión es quizás un borrador más para poder repensarme. Lo entrego porque tengo que hacer un corte con el escrito y tengo que permitirme ese corte para poder volver a leerlo. Y otra cosa que es muy interesante, que debemos animarnos nosotros como docentes y nuestros estudiantes después también como profesionales, pero mientras son estudiantes, compartir los escritos, que eso ayuda a que el otro me lea y que me diga, hay algo que tenés que cambiar de esto, hay algo que no me cierra, hay algo que no entiendo, porque el otro tiene otra mirada. Nosotros estamos tan compenetrados en lo que escribimos que a veces nos olvidamos de la escritura. Solamente leemos lo que pensamos, no lo que está escrito en el papel, y por eso es altamente gratificante todo lo que has comentado. Fíjate que en la parte de planificación, una de las estrategias es dar a leer. Dar a leer. Tenemos que tener un lector real. Por eso los profesores de lectoescritura académica somos una especie de frontón. Ofrecemos ser el lector real y dar una devolución. Acá no entiendo, no sé a dónde vas, me pierdo, no sé qué me estás diciendo. Y es muy importante la noción que estás diciendo vos de compartir, y a menudo, otra cosa que vamos a hablar un día, si querés, Nancy, es el tema de la emocionalidad con la escritura. ¿Por qué me duele que me corrijan? Me corrigió todo, mi texto, que me llevó un montón de tiempo, mi texto es maravilloso y me lo corrigió todo. Pero ese es otro tema interesante. ¿Por qué me duele que me corrijan? Con Martín estábamos leyendo hace poco para un trabajo algo que tiene que ver con Spinoza, el afecto en la formación de la subjetividad, y eso nos parece como muy poderoso. Pero la escritura es una asignatura que se construye en toda la formación superior y que la trasciende, como estábamos hablando antes de empezar. Pero tenemos que cerrar acá. Bueno, desde el instituto te damos las gracias. Martín, ¿querés decir algo? Nosotros tenemos un certificado que es nuestra agradecimiento tangible de tu presencia con nosotros. Martín, por favor. Bueno, simplemente agradecer esta presencia que enorgullece a nuestro instituto y le da mucha jerarquía, ¿sí? Esta instancia académica que ha pasado por
por este conversatorio. Muchas gracias, Sandra. Bueno, muchas gracias y a todos y a todas por haberme escuchado y por la invitación, Nancy. Muchísimas gracias. Bueno, las puertas del instituto abiertas siempre y bueno, y también todo nuestro equipo docente para compartir y hacer un intercambio. Por supuesto, por supuesto. De mi parte lo mismo. Bueno, adiós. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Despedimos a Chao. todos y a todas. Adiós. Chao, gracias.